Buenas noches, comenzamos un nuevo programa de A Quemarropa. Hoy hablaremos sobre el fútbol. Habitualmente los medios de comunicación muestran solo una cara, la que representa a la pequeña minoría. Pases millonarios, carreras exitosas, autos de alta gama, bellas modelos que acompañan a las estrellas del deporte. ¿Qué es lo que pasa con la inmensa mayoría? Personas que apostaron todo al fútbol y por diversos factores no lograron el éxito deportivo. Quedan frustradas, sin educación y pocas posibilidades de insertarse en el mercado laboral. ¿Cuántos son los que realmente llegan? ¿De qué depende? ¿Se trabaja de los clubes y del propio gobierno para incentivar la educación en el deporte? ¿Cuáles son las presiones que viven por parte de sus familiares para alcanzar el tan preciado éxito económico? Hablamos con personas vinculadas al deporte y nos señalaban si educación y fútbol pueden ser compatibles. Creo que tienen que ir un poco de la mano. A veces no se dan cuenta que de 100 llegan 2. Entonces creo que hay que inculcarles de chico que bueno, hay que tener esfuerzo, pero hay que tener el estudio a la par. Y bueno, si no se tiene suerte en el fútbol, el estudio que sea bienvenido también. Las estadísticas dicen que sí, lamentablemente que sí. Y lo ideal sería que no, que el futbolista pudiera estudiar porque dispone de tiempo. Las horas de entrenamiento prácticamente por día, a lo máximo pueden ser 3 horas. Lo que pasa que a veces los consejos que le damos los adultos no son los más convenientes, ¿no? Hay que pensar que la vida de un futbolista con muchísima suerte, con pocas lesiones y un buen cuidado personal puede durar hasta los 35 años promedio. Todavía nos quedan 35 o 40 más por delante para vivir y desarrollar cualquier otra actividad, ¿no? Hay que encontrar, no digo de abandonar directamente el colegio, pero sí encontrar formas alternativas de estudio. Los países desarrollados del primer mundo, en lo que se refiere al deporte, tienen muchas academias donde tienen todo junto, o sea, estudian y entrenan en el mismo lugar, entonces todo eso se les facilita. No creo que sea así, depende mucho de lo que es el grupo familiar, ¿verdad? Cómo esté conformado, para ver cómo el chico evoluciona y también lo que tiene que ver con el club. Yo creo que el club, el chico y el grupo familiar generan que deje o que no deje esto, ¿verdad? Que es el estudio. Muchos abandonan, hay un gran porcentaje que lo abandonan. O sea, tiene que ser compatible una cosa con la otra. Tienen que seguir estudiando, hacer deporte, fútbol, básquetbol, lo que sea. A ver si no tenés estudio, hoy no se puede prácticamente trabajar nada, ¿no? Hay ejemplos en todo el mundo que se reciben carreras universitarias y siguen siendo profesionales, en fútbol, en tenis, en básquet. Me parece que no es excusa. No, depende en el fútbol profesional o acá. En el fútbol profesional, si te vas de acá, del interior, puede ser que sí. Pero la gente de acá no. Yo pienso que primero prioriza el estudio y después el fútbol. Mucha de la influencia, un 70-80% de la influencia son de los padres. Los padres a veces erróneamente piensan que el fútbol lo va a salvar, con secuelas también, porque el padre le hace mucho hincapié de los babi, de las escuelitas de fútbol, que el niño tiene que llegar, que el niño tiene que triunfar, que a veces el factor sorpresa, el factor rendimiento, el factor educativo influye muchísimo. A veces el cambio, por ejemplo, nosotros del interior a lo que es el profesionalismo en Montevideo cambia muchísimo y se dan cuenta que es un traspié y por ahí algunos no lo pueden superar. Se pasa de dejar el estudio, dejar el fútbol y a otras cosas que realmente hoy en día la estamos viviendo diariamente en la calle y con la incertidumbre de que los chicos no llegan. Históricamente el fútbol es el deporte oficial en el Uruguay. Las glorias en este deporte han sido motivo de orgullo de todo un país. Vemos el informe. El fútbol es, por amplio margen, el deporte más popular en Uruguay. Es practicado ampliamente tanto a nivel profesional como amateur, desde los niños, baby fútbol, hasta los veteranos. Actualmente el fútbol uruguayo de mayores está organizado por la Asociación Uruguaya de Fútbol, fundada el 30 de marzo de 1900, tanto en la rama masculina como femenina, y cuenta con 42 clubes, principalmente de Montevideo. Además, hay otros campeonatos en Uruguay
que son organizados por otras organizaciones de carácter amateur, como la Organización del Fútbol del Interior, OFI, y la Organización Nacional del Fútbol Infantil, ONFI, que regula las categorías de baby fútbol. La selección de fútbol de Uruguay obtuvo 2 campeonatos mundiales de 1930 y 1950. Las medallas de oro conseguidas en los Juegos Olímpicos de 1924 y en 1928 y 15 ediciones de la Copa América. Los 2 grandes del fútbol, el Club Nacional de Fútbol y el Club Atlético Peñarol, ganaron en total 8 ediciones de la Copa Libertadores y 6 de la Copa Intercontinental. El Estadio Centenario, que fue la sede de la Copa Mundial de Fútbol de 1930, fue reconocido por la FIFA como Monumento Histórico del Fútbol Mundial. La gran mayoría de los uruguayos se ven identificados con un equipo de fútbol, principalmente con uno de los grandes, Peñarol o Nacional. Asimismo, el país se paraliza cuando la selección nacional disputa partidos oficiales. Los días domingos son por excelencia los días para la práctica de este deporte. A lo ancho y a lo largo del país se disputan partidos de fútbol, los cuales son tema de discusión en las calles a lo largo de toda la semana. El fútbol es una cultura en Uruguay y su práctica se vuelve a ver casi en cualquier punto del país, desde el Estadio Centenario hasta en las calles de las áreas urbanas. De la inmensa mayoría de niños que practican el fútbol infantil, ¿cuántos son los que realmente llegan? Personas que trabajan desde hace muchísimos años en el fútbol, destacándose en su tarea, nos dan la respuesta. Si hablamos del fútbol infantil, hay más o menos unos 60.000 varones jugando al fútbol infantil en toda la República. Esos 60.000 varones significan algo así como 1 de cada 3 varones entre 6 y 13 años de edad. De los que llegan a jugar en equipos de juveniles son 700, 800. Y los que llegan a primera división son muchos menos. Y los que llegan después de primera división a un pase internacional, menos todavía. Solo el 0,14% tenían chance de un pase de carácter internacional. Por esa razón, el fútbol infantil hay que tomarlo como una escuela de fútbol, como una gran federación que nuclea muchos clubes y ligas y organiza campeonatos, también como una pequeña fábrica de jugadores, pero fundamentalmente el fútbol infantil en el Uruguay es un movimiento de carácter social. ¿Cuántos de esos llegarán? O a pesar de que lleguen, ¿están preparados para llegar? Entonces yo siempre tengo experiencias muy lindas y malas, pero en las lindas trato de que ellos se den cuenta que el fútbol tiene que ser una segunda chance. Está calculado que chicos de entre 15 y 18 años que ya están compitiendo en los clubes de primera división, el 1% llega a ser un futbolista de élite. Por lo tanto, el 99% se queda por el camino. Llega a jugar medianamente en algún club de primera división o directamente ni siquiera llegan a primera división y se quedan por el camino. ¿Para qué preparamos a los futbolistas? Si los preparamos sola y únicamente para que sean crack del fútbol, estamos equivocados. Porque estamos preparando a uno y no le estamos dando la preparación adecuada a los otros 99. Entonces digo, me parece que es un tema muy importante en la docencia. La mayoría de la gente no sabe estos números de los cuales estamos hablando, porque es cuestión de que te lo digan nada más para darte cuenta de las posibilidades que tenemos de tener un crack en la familia. Y por el contrario, la televisión te muestra la vida que lleva Cristiano Ronaldo, Messi, lo que ganan, los jugadores de la selección uruguaya, los grandes contratos, las transferencias. Entonces, el que tiene un hijo que juega bien al fútbol ya está soñando con esos números. Y claro, esos números son la salvación de toda la familia.
Hacemos una breve pausa, luego de la misma nos metemos de lleno en el fútbol infantil. ¿Cuál es el rol que debe y cumple en la sociedad? Y además hablamos de la figura del contratista, que tanto influye en la carrera del futbolista. Enseguida volvemos.